La justicia castigará a los Atala. Yo creo que ese es el desafío más importante que tiene la justicia hondureña en relación al asesinato de Berta Cáceres. Juzgar a estas personas, que implica juzgarle directamente por el crimen y por una serie de hechos delictivos que desarrollaron junto a sus empleados y demás colaboradores en el marco de la implementación violenta del proyecto hidroeléctrico Aguasarca en territorio lenca. Que los alcance de la justicia implica entonces esas dos cosas: justicia por su vinculación con el crimen, justicia por los otros crímenes y justicia en cuanto a la reversión o revocación de esa concesión del territorio sagrado del pueblo lenca o del río Hualcarque, que no solo afecta al Estado, afecta directamente al pueblo lenca. Y por supuesto debe incluir la reparación que debe haber esta gente, el compromiso de no repetición, que lo tiene que asumir sí el Estado, pero sí también estos actores de poder. ¿Qué posibilidades hay? Debieron ejercerse acciones. Estas acciones debieron ejercerse ya tiempos por el sistema de administración de justicia hondureño. Nosotros advertimos que en este comportamiento omisivo, tardado, perezoso del Estado para perseguir a estos señores, pues hay un reflejo notorio del poder que ellos tienen, del poder directo, es decir, pero además de los acuerdos implícitos de que personajes de esta talla, de este peso económico, de este peso de sus prácticas corruptas y violentas, históricamente no son alcanzados por la justicia. Entonces los obstáculos han sido los de siempre, pues, entre las prácticas muy notorias de privilegiarles, de no citarles ni siquiera como testigos, de no requerirles ninguna información, de no notificar a las víctimas de estos hechos, como son la familia de Berta Cáceres, la familia política de Berta Cáceres, que es el COPIN, nosotros su representación procesal. Es decir, es el proceso para que se haga justicia en contra de estos señores debió empezar ya tiempos, debe estar en curso ya tiempos, y los obstáculos son eso, pues, es decir, este pacto de impunidad expreso o implícito en el cual funciona la institucionalidad hondureña, que a veces los funcionarios que le atienden a uno directamente pueda ser que no sean conscientes de eso. Pero claro, la cúpula del Ministerio Público, por ejemplo, me parece que es una cúpula consciente de esto. El fiscal general del Ministerio Público, el señor Oscar Chinchilla, a pesar de ser uno de los crímenes de más impacto en los últimos tiempos en el país, el crimen por el que más se ha puesto o se ha expuesto la imagen de la institucionalidad del sector justicia de este país, pues atendió una sola vez a las víctimas que activan directamente el reclamo de justicia en esa institución. Luego, que fue un encuentro con mucha tirantez de parte del fiscal general, de quien fuera el director de fiscales en ese entonces también, por todos los cuestionamientos que planteó la familia, el COPIN y esta representación, nunca más ha vuelto a querer sentarse con las víctimas para explicar la ruta del caso, para explicar por dónde se mueve el caso, por dónde se persigue la autoría intelectual. Y mucho menos, más que esa actitud, también el Ministerio Público continúa cerrado con una resolución que declaró en reserva la investigación para las víctimas. Entonces los desafíos son importantísimos. Lo que sí es cierto es que con todos estos obstáculos que hay, además hay que sumar los obstáculos técnicos que debe haber si el Ministerio Público no avanzó en la investigación en contra de este tipo de autoría desde los primeros momentos del crimen.
muchas de las evidencias que podrían haber en relación a ellos pudieron haberse perdido también, digamos. En este caso yo siempre pienso que si la investigación, el juzgamiento de la autoría material y hoy la autoría intermedia, Roberto Di Castillo, estuvo fundado en el contenido, en el patrón, en el contenido y en el patrón de comunicaciones, yo esperaría que el Ministerio Público, así como intervino muchos teléfonos luego del crimen, uno de los teléfonos intervenidos debieron ser los de los señores Pedro Atala, el del señor José Eduardo Atala, el del señor Jacobo Atala y el del señor Daniel Atala Midense, que son los 4 personas que están arriba de Roberto David Castillo en la empresa o en la estructura criminal que ejecutó el asesinato de Bertita. Entonces yo esperaría, desearía que el Ministerio Público haya adelantado estas diligencias, que ya tenga resultados y que nosotros también podamos tener acceso a esa información para interpretarla, para afianzar nuestro criterio de responsabilidad que tienen estas personas en el crimen. Pues ya tenemos todos los obstáculos planteados, va a ser mucho más duro por lo que significan estas personas, pero no solo ellos, son sus relaciones con otros actores de poder en el país. Es gente vinculada al sistema financiero, vinculada a los grandes equipos de fútbol del país, vinculado con el sector económico en general, con el sector energético en particular, que es un sector con mucho poder, y además vinculado familiarmente con otras personas que tienen mucho poder en el país. El desafío, los obstáculos son grandísimos en esto, pero hay que decir que la comunidad que reclama justicia integral en la causa Berta Cáceres es una comunidad que se viene fortaleciendo, que viene creciendo en el reclamo, que viene desarrollando capacidades de todo tipo, de gestión, de incidencia, capacidad técnica en los distintos campos que requiere un caso como esto. Hay mucha voluntad dentro y fuera del país. Y claro, también hay mucho proceso de resistencia territorial reclamando o inspirado en la experiencia del reclamo de justicia en la causa de Berta Cáceres. Entonces yo plantearía eso, pues desafío enorme, obstáculos grandísimos, y a esto hay que sumarle pues la situación política del país, que es tan vulnerable, que puede ser cambiante luego de las elecciones, que habrá un nuevo fiscal general, que habrá una nueva Corte Suprema de Justicia en el futuro próximo. Entonces todo eso plantea un escenario pues bastante intenso, como ha sido hasta ahora, para el que estamos determinados a enfrentarlo con la altura que requiere, confrontar a la institucionalidad del país, como lo hemos venido haciendo, hacerla que ensanche su comportamiento sobre sus obligaciones inexcusables de devolver a las víctimas justicia, verdad, reparación, no repetición, que eso es lo que implica el asesinato de Bertita.